La tormenta. El océano siempre había sido mi refugio. Desde pequeño, el sonido del mar me calmaba, me alejaba de los problemas del mundo real. Por eso, cuando decidí unirme a la tripulación del Argonauta, sabía que sería la aventura perfecta. Un barco de investigación, una tripulación experimentada y una misión que, según todos, sería emocionante pero sin riesgos, estudiar los patrones meteorológicos en el Triángulo de las Bermudas. Algo en la naturaleza caótica de ese lugar siempre había fascinado a los científicos y nosotros estábamos dispuestos a desenmarañar el misterio. Zarpamos un lunes por la mañana. El puerto estaba lleno de luz y las olas rompían suavemente contra el muelle mientras partíamos. El capitán, un hombre robusto de mediana edad con años de experiencia en el mar, estaba tranquilo y confiado. Nada en ese momento indicaba que el viaje cambiaría nuestras vidas para siempre. Las primeras horas a bordo fueron placenteras. Navegábamos en mar abierto y el clima era más que favorable. El cielo azul se extendía hasta donde alcanzaba la vista y los pronósticos meteorológicos no anticipaban tormentas. Nos acercábamos al área del triángulo con el propósito de instalar varias boyas de monitoreo que pudieran captar datos meteorológicos. Hasta ahí, todo parecía normal, pero entonces, casi de la nada, el cielo comenzó a cambiar. El viento se alzó de repente y las nubes empezaron a formarse sobre nosotros con una velocidad que jamás había visto. Lo que en un momento era un día soleado y despejado, pronto se convirtió en un caos de vientos huracanados y oscuridad total. La tormenta había aparecido tan rápido que era como si hubiera estado esperándonos. Todos a sus puestos, gritó el capitán mientras el barco comenzaba a balancearse violentamente. Corrí hacia la sala de instrumentos para intentar registrar lo que estaba pasando. El radar y los sistemas de navegación se volvieron inútiles en cuestión de segundos, las lecturas estaban fuera de control, mostrando datos que no tenían ningún sentido. Era como si el Triángulo de las Bermudas mismo hubiera decidido anular todas nuestras herramientas. No podemos maniobrar, gritó el timonel, luchando por controlar el barco. La tormenta nos envolvía con una fuerza aterradora. Las olas eran colosales y cada una de ellas parecía intentar tragarnos. Mientras luchábamos por mantenernos a flote, algo aún más extraño comenzó a ocurrir. El viento, que había estado rugiendo, de repente se detuvo, pero las nubes continuaban girando en un círculo implacable sobre nosotros. Estábamos en el ojo de la tormenta, pero no se sentía como un alivio. Todo a nuestro alrededor estaba cubierto por una espesa niebla, como una cortina que bloqueaba cualquier posibilidad de ver el horizonte. Sentí como la tensión en el barco crecía, y aunque nadie decía nada, todos sabíamos que algo estaba terriblemente mal. Era como si la tormenta no fuera natural, y lo peor de todo, parecía que no iba a desaparecer. Esto no tiene precedentes, dijo el capitán mientras observaba las lecturas fallidas en sus instrumentos. No hay explicación científica para esto. El silencio que siguió a sus palabras fue roto por un sonido que jamás olvidaré. Un rugido, profundo y distante, que resonaba desde las profundidades del océano. Un sonido que no podía ser identificado como una criatura marina ni como una formación geológica. Era algo completamente nuevo, algo fuera de la comprensión humana. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de los marineros, con la voz temblando. Todos lo habíamos escuchado, pero nadie quería admitirlo. El sonido era un presagio, una advertencia. Y mientras intentábamos averiguar qué hacer, la niebla comenzó a moverse. Primero, pensé que era producto de mi imaginación, pero no era así. La niebla se desplazaba, girando alrededor de nosotros como si tuviera vida propia. Y mientras lo hacía, empezaron a aparecer formas en su interior. Sombras, figuras oscuras que parecían moverse con propósito. «No puede ser», exclamó uno de los científicos que había salido a la cubierta. Lo que vi después me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Las figuras dentro de la niebla tomaron forma. Eran barcos, decenas de ellos, algunos antiguos, otros más modernos, pero todos abandonados y a la deriva. Y luego lo entendí. Estábamos viendo los restos de embarcaciones que habían desaparecido en el Triángulo de las Bermudas a lo largo de los años. El Argonauta continuaba flotando en el ojo de la tormenta, atrapado en un bucle de tiempo y espacio donde la lógica no aplicaba.
Mientras nos movíamos lentamente a través de la niebla, los barcos que nos rodeaban parecían observarnos como si estuvieran esperando algo. El rugido volvió, más fuerte esta vez, y sentí el barco sacudirse. Algo grande se movía bajo el agua, algo que no se podía ver pero que todos podíamos sentir. La tripulación estaba aterrada, paralizada por el miedo y la incertidumbre. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró uno de los marineros, sin apartar la vista de las sombras en la niebla. No teníamos respuesta. El capitán intentaba contactar a la costa, pero no había señal. Era como si hubiéramos sido cortados del mundo exterior, atrapados en una tormenta interminable que nos había reclamado como suyos. Y entonces, lo vimos. A lo lejos, en el centro exacto del ojo de la tormenta, se alzaba una estructura gigantesca. Era imposible de describir con precisión porque parecía desafiar las leyes de la física. Era como un faro, pero no emitía luz. En su lugar, proyectaba una oscuridad que consumía todo lo que tocaba. No había explicación para lo que estábamos viendo. Ningún registro en la historia del mar hablaba de algo semejante. El capitán, en su desesperación por entender lo que estaba pasando, decidió que debíamos acercarnos. La tripulación estaba dividida. Algunos querían volver atrás, pero sabíamos que no había retorno. La tormenta no nos dejaría salir. Así que seguimos adelante, hacia esa oscura torre que se alzaba como un monolito de otro mundo. Cuanto más nos acercábamos, más distorsionadas se volvían nuestras percepciones. El tiempo parecía ralentizarse. Las formas a nuestro alrededor se alargaban y se encogían, como si el espacio mismo estuviera deformándose. Cuando finalmente llegamos al pie de la estructura, algo rompió el silencio. Un grito. Pero no venía de ningún miembro de la tripulación. Era un grito profundo, inhumano, que parecía provenir del corazón mismo del océano. Todos miramos hacia el agua y entonces lo vimos. Desde las profundidades, una criatura comenzó a emerger. No era algo que pudiera describirse fácilmente. Su tamaño era colosal, y su forma parecía cambiar con cada segundo. Tentáculos, dientes afilados, ojos que brillaban con una luz malsana. Era como si todas las pesadillas marinas se hubieran combinado en una sola entidad. El pánico se apoderó de la tripulación. Algunos intentaron huir, otros quedaron congelados por el terror. Pero yo sabía que no había escape. Habíamos llegado demasiado lejos, habíamos visto demasiado. El capitán, decidido a no dejar que el miedo lo consumiera, intentó dirigir el barco de nuevo hacia la tormenta. Pero el monstruo no nos dejaría ir tan fácilmente. Con un solo movimiento de sus enormes tentáculos, atrapó el argonauta, sacudiéndolo como si fuera un juguete. A mi alrededor, la tripulación gritaba mientras intentaban aferrarse a lo que pudieran. Yo estaba paralizado por el terror, incapaz de moverme. Sabía que ese sería nuestro final. El monstruo nos arrastraba hacia la torre oscura, su rugido ensordecedor llenando el aire. Y entonces, justo cuando pensé que todo estaba perdido, el cielo cambió. La tormenta, que había sido nuestra cárcel durante tanto tiempo, comenzó a disiparse. El ojo del huracán se desvaneció y el sol empezó a brillar a través de las nubes. Pero la calma no trajo consuelo. El monstruo desapareció tan rápido como había aparecido, y el argonauta quedó flotando a la deriva en un mar en calma. Miré a mi alrededor. La tripulación estaba destrozada, pero vivos. Habíamos sobrevivido, pero mientras el barco comenzaba a moverse lentamente hacia la costa, algo en mi interior me decía que no habíamos salido del todo. Habíamos sido testigos de algo que el mundo no debía conocer y sabía que nunca volvería a ver el océano de la misma manera. El Triángulo de las Bermudas no es solo un lugar. Es una puerta. Una puerta que nunca debimos abrir. El vuelo fantasma. No era mi primer caso de desaparición. He trabajado como investigador privado durante años, persiguiendo sombras de personas que parecían desvanecerse de la faz de la Tierra. Pero nunca imaginé que me encontraría con algo tan perturbador como lo que ocurrió con el vuelo 731. Todo comenzó con un correo electrónico anónimo. No decía mucho, solo un número de teléfono y un nombre, vuelo 731.
de inmediato supe de qué se trataba. El avión había desaparecido en el Triángulo de las Bermudas hacía 3 meses. Ningún rastro, ningún resto. Las autoridades lo habían declarado perdido, y los familiares habían comenzado a aceptar lo peor. Sin embargo, la voz en el teléfono, cuando llamé al número, sonaba inquietantemente segura de que algo más estaba en juego. Era la hija de uno de los pasajeros, una joven llamada Elena. Me contó que su padre, uno de los desaparecidos, había sido encontrado. No solo él, sino todos los pasajeros y la tripulación del vuelo, habían sido hallados a la deriva en el mismo avión, como si nunca hubieran desaparecido. No recuerdan nada, dijo con una voz temblorosa. Es como si no supieran que estuvieron desaparecidos. Acepté el caso por pura curiosidad. Algo en su historia no encajaba. Había leído de casos de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, pero nunca de uno en el que todos los desaparecidos hubieran regresado sin ningún daño aparente. Cuando llegué a la ciudad donde vivía Elena, ella me recibió con el rostro pálido y los ojos hundidos. Me llevó a un café donde pudimos hablar con más calma. Desde que volvió, no es el mismo, dijo mientras removía su café. Mi padre está distante. No recuerda nada de lo que pasó, pero hay algo en su mirada. Algo diferente. Y no es solo él. Todos los demás pasajeros parecen fuera de lugar. Quise saber más, así que me proporcionó una lista de los pasajeros y tripulantes que habían regresado. Todos estaban bajo cuidado médico y algunos ya habían sido dados de alta, mientras que otros se encontraban en estado de shock, incapaces de reanudar sus vidas. Mi primer paso fue visitar al padre de Elena, el señor Martínez. Era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y una apariencia algo frágil. Me recibió en su casa con una sonrisa amable, pero sus ojos, esos ojos no eran normales. Había algo apagado en ellos, como si su alma estuviera desconectada de su cuerpo. Me siento bien, me dijo mientras me ofrecía un vaso de agua. No sé por qué Elena está tan preocupada. No recuerdo mucho del vuelo, pero estoy bien. Hablaba con una normalidad que me resultaba inquietante. Ninguna persona en su situación reaccionaría con tanta indiferencia, o al menos eso pensaba yo. Pero fue cuando se puso de pie para ir al baño que noté algo raro. Caminaba lentamente, casi como si sus movimientos fueran calculados, artificiales, como si estuviera forzado a actuar de una manera humana. Cuando regresé al hotel, revisé los reportes médicos de los demás pasajeros y tripulantes. Todos mostraban los mismos síntomas: amnesia sobre el vuelo, comportamientos inusuales y una total desconexión emocional. Decidí visitar a algunos otros pasajeros en sus hogares. Todos tenían algo en común, una sensación palpable de que no pertenecían a ese lugar. Uno de ellos, una mujer llamada Patricia, me permitió hacerle algunas preguntas. Sentada en su sala de estar, contestó con respuestas vagas y cortas. Cuando le pregunté qué sentía desde que había regresado, solo dijo: es como si hubiera estado en un sueño, pero el sueño no era mío. Ese comentario me heló la sangre. ¿Cómo podía no ser suyo? ¿De quién era ese sueño, entonces? Decidí cambiar el enfoque de mi investigación. Fui al aeropuerto donde había aterrizado el vuelo cuando fue encontrado, y hablé con uno de los controladores de vuelo que estuvo presente ese día. Lo que me contó desafió cualquier lógica. El avión apareció de la nada, dijo con una expresión de desconcierto. No lo teníamos en el radar, no había ninguna señal. De repente, simplemente, estaba ahí. Como si siempre hubiera estado. La grabación del aterrizaje fue aún más aterradora. El avión descendió con total normalidad, pero cuando revisaron la cinta, vieron algo perturbador: no había piloto en la cabina. Los pasajeros estaban todos en sus asientos, quietos, con la vista al frente, como si estuvieran en trance. Regresé a mi hotel con una sensación creciente de malestar. Algo no estaba bien y comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Cómo podía haber sucedido todo esto sin ninguna explicación lógica? Fue en medio de la noche cuando desperté, empapado en sudor. Había soñado con el vuelo 731, pero en mi sueño, yo era uno de los pasajeros. Estaba sentado en mi asiento, mirando por la ventana, y todo lo que veía era una interminable oscuridad. No había cielo, ni mar, solo una vasta nada que se extendía por siempre, y en esa oscuridad, algo se movía. Algo inmenso, algo antiguo.
Sentí una presencia en el avión, algo que no debería estar allí. Cuando giré la cabeza, vi a los demás pasajeros. No estaban vivos. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos. Solo vacío. Al despertar, supe que no podía ignorar ese sueño. Tenía que volver al avión. Tenía que saber qué había sucedido. Conseguí acceso al hangar donde habían almacenado el vuelo 731. El avión estaba intacto, como si nunca hubiera estado perdido. Entrar en él fue como entrar en una tumba. El aire olía a viejo, a estancado. Me senté en uno de los asientos y miré a mi alrededor, intentando imaginar lo que había pasado en ese vuelo. Entonces lo sentí. Una presencia. Algo estaba allí, en la oscuridad del avión, observándome. Mi respiración se aceleró y el pánico me invadió. Me levanté y me dirigí hacia la cabina del piloto. No había nada fuera de lo común, pero una sensación de opresión llenaba el espacio. Decidí salir del avión y regresar al hotel. Pero cuando abrí la puerta del avión, me encontré con una escena que me paralizó. No estaba en el hangar. Estaba de nuevo en la oscuridad. Esa misma oscuridad infinita de mi sueño. No había cielo ni mar. Solo la nada, y entonces lo vi. La sombra, esa cosa inmensa, se movía hacia mí. Mi cuerpo se congeló. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir. Todo lo que sentía era terror puro, una angustia que me rasgaba el alma. Cuando desperté, estaba de nuevo en el hangar, tumbado en el suelo. No sabía cuánto tiempo había pasado. Me levanté y salí corriendo. Algo había vuelto con ese avión. Algo que no debería haber sido liberado. Llamé a Elena, pero no contestaba. Fui directamente a su casa y lo que encontré me dejó sin aliento. La puerta estaba abierta. Entré con cuidado y en la sala encontré a su padre, sentado en el sofá, con la mirada perdida. No dijo nada. Solo miraba al vacío. Busqué a Elena en cada rincón de la casa, pero no estaba. Mientras revisaba la cocina, escuché algo detrás de mí. Me volví lentamente y vi a su padre de pie, mirándome. Pero no era el mismo hombre que había conocido. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como los de los pasajeros del vuelo. «Ellos vienen», dijo con una voz extrañamente tranquila. «Y no se detendrán hasta llevarnos a todos». Corrí hacia la puerta, pero algo me hizo detenerme. En el suelo, donde antes no había nada, había marcas. Marcas que reconocí de inmediato. Eran las mismas que había visto en mi sueño, las marcas que indicaban que algo terrible estaba por suceder. El vuelo 731 no solo había traído de vuelta a sus pasajeros. Había traído algo más. Algo antiguo. Algo que acechaba en la oscuridad, esperando, y ahora estaba persiguiendo a todos los que se habían cruzado en su camino, incluso a mí. El submarino perdido. Cuando nos embarcamos en la misión, nadie dijo nada sobre el Triángulo de las Bermudas. Para la tripulación, era simplemente una zona más en el Atlántico, un punto en el mapa donde teníamos que realizar un reconocimiento militar de rutina. Pero yo sabía, aunque no dijera nada, que ese lugar tenía una historia, cuentos que circulaban entre marineros, pilotos y exploradores. Desapariciones inexplicables, fenómenos extraños. Pero claro, esas eran solo supersticiones, o al menos, eso pensaba. Todo comenzó de manera normal. Nuestro submarino, el Leviatán, un coloso de acero preparado para cualquier tipo de misión militar, se adentró en las aguas profundas sin problemas. Yo era el segundo al mando, encargado de supervisar las operaciones mientras nuestro capitán mantenía la moral alta y la tripulación enfocada. Teníamos que realizar una serie de escaneos y mediciones bajo el agua para investigar unas anomalías magnéticas que habían sido detectadas recientemente en esa región. Al principio, el ambiente a bordo era el usual. Risas nerviosas, comentarios sobre lo aburrido que sería pasar días bajo el agua. Pero conforme nos acercábamos al punto designado, la atmósfera empezó a cambiar. El sonar comenzó a captar algo extraño, algo que ninguno de nosotros había visto antes. Eran fluctuaciones, ecos que no coincidían con ninguna formación submarina conocida.
El oficial de sonar, Johnson, se quedó mirando las pantallas más tiempo del habitual, frunciendo el ceño. Esto no tiene sentido, dijo, ajustando los controles. Es como si hubiera algo ahí, pero al mismo tiempo no lo hay. El capitán se acercó para echar un vistazo, pero no dijo nada. Solo le indicó a Johnson que siguiera vigilando, como si no quisiera preocupar al resto de la tripulación. A medida que descendíamos, el silencio del océano se hacía más profundo, más palpable. Las luces exteriores del submarino iluminaban un paisaje submarino oscuro y desolado, con formaciones rocosas y criaturas abisales que parecían observarnos desde la distancia. Pero entonces, a unas 500 millas náuticas dentro del Triángulo de las Bermudas, todo cambió. Los instrumentos dejaron de funcionar correctamente. El sonar comenzó a emitir chirridos y ecos distorsionados, como si algo o alguien lo estuviera interfiriendo. Las brújulas giraban sin control, y la pantalla de navegación mostraba coordenadas que no correspondían a ninguna posición en la Tierra. Capitán, algo está muy mal, dije, observando los monitores. Lo sé, respondió, con una voz que intentaba ocultar el nerviosismo. Pero tenemos que seguir con la misión. Fue entonces cuando el Leviatán se detuvo. No fue un choque, ni un fallo mecánico. Fue como si algo lo hubiera atrapado. Nos quedamos suspendidos en medio del océano, sin poder avanzar ni retroceder. Los motores funcionaban, pero no nos movíamos. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó uno de los técnicos, nervioso. De repente, las luces interiores comenzaron a parpadear, y por un breve instante, todo se apagó. Un silencio sepulcral inundó el submarino. Pude escuchar mi propia respiración, pesada y entrecortada, mientras esperaba que las luces volvieran. Cuando finalmente lo hicieron, faltaba alguien. Uno de los tripulantes, Henderson, que había estado sentado en el puesto de control, ya no estaba. Su asiento estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Pensé que tal vez se había levantado durante el apagón, pero nadie lo había visto salir de la sala de control. ¿Dónde está Henderson?, preguntó el capitán, mirando a su alrededor. Nadie respondió. La confusión se apoderó de nosotros. No había forma de que hubiera salido sin que nadie lo notara. El submarino no era tan grande como para perder a alguien así. Revisamos las cámaras de seguridad, pero no había ninguna imagen de él dejando la sala. Esto no tiene sentido, murmuró uno de los tripulantes, su voz temblorosa. A partir de ese momento, todo empeoró. Uno por uno, los tripulantes comenzaron a desaparecer. Primero fue Henderson, luego fue Lewis, el jefe de mantenimiento. Cada vez que alguien desaparecía, era durante uno de esos extraños apagones, como si algo se llevara a las personas en la oscuridad. El pánico comenzó a apoderarse de la tripulación. Los murmullos sobre el Triángulo de las Bermudas y sus misterios se volvieron más audibles. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. Aislados en lo profundo del océano, nuestras mentes comenzaron a jugar malas pasadas. Algunos decían haber visto sombras moviéndose en los pasillos, otros afirmaban haber escuchado susurros en los conductos de ventilación. Yo mismo empecé a tener sueños extraños, visiones de algo gigantesco, algo antiguo, acechando en las profundidades del océano. En una de las reuniones de emergencia con el capitán, intentamos idear un plan para salir de allí. Pero cuando revisamos los instrumentos, nos dimos cuenta de que no sabíamos dónde estábamos. El submarino ya no estaba en las coordenadas originales. Los mapas no mostraban nuestra ubicación. Era como si hubiéramos sido transportados a otro lugar, una región del océano que no pertenecía a este mundo. El capitán intentó mantener la calma, pero la tensión en su rostro era evidente. Yo podía sentirlo también. Algo nos estaba observando. Algo que no quería que escapáramos. Finalmente, decidimos enviar una sonda al exterior del submarino para ver si podíamos obtener alguna señal de lo que estaba sucediendo. Pero lo que captó la cámara de la sonda fue aterrador. A medida que se alejaba del Leviatán, la cámara mostró algo en el horizonte. Algo inmenso, una silueta que parecía moverse lentamente en las profundidades. No era un animal, ni una formación rocosa. Era algo diferente, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Antes de que pudiéramos reaccionar, la sonda se apagó, y con ella, todas nuestras esperanzas de entender lo que estaba pasando. Las desapariciones continuaron. La paranoia se apoderó de la tripulación.
Algunos comenzaron a sospechar que había traidores entre nosotros, personas que ayudaban a eso a llevarse a los demás. Pero la verdad era mucho más aterradora. Lo que sea que estuviera atrapándonos no necesitaba ayuda. A medida que el número de tripulantes disminuía, comencé a notar cambios en mí mismo. Mi piel se sentía más fría, y mis pensamientos, más confusos. No era solo miedo, era algo más profundo. Como si el submarino mismo, o lo que estaba fuera de él, estuviera alterándonos. Finalmente, quedamos solo tres, el capitán, un joven marinero llamado Dedes y yo. Sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que nos llevaran también. Decidimos intentar una última cosa, activar los sistemas de autodestrucción del submarino. Si no podíamos escapar, al menos no dejaríamos que esa cosa nos atrapara por completo. Mientras trabajábamos en los controles, la oscuridad nos envolvió una vez más. Sentí una presencia detrás de mí, una sombra que se movía en el rincón de mi visión. Giré rápidamente, pero no había nadie. Solo Dedes, con los ojos abiertos de par en par, paralizado por el miedo. ¿Lo viste, verdad?, preguntó, su voz temblorosa. Asentí. No hacía falta decir nada más. El capitán, sudando y respirando pesadamente, logró activar el protocolo de autodestrucción. Teníamos solo unos minutos para escapar, pero sabíamos que no había salida. El Leviatán estaba atrapado en ese lugar, en ese espacio que no seguía las reglas de la realidad. Mientras el submarino comenzaba a temblar y las alarmas resonaban por todo el casco, nos preparamos para nuestro final. El capitán nos miró con una mezcla de resignación y determinación. Si no salimos de esto, dijo, al menos sabremos que no dejamos nada detrás. Pero justo antes de que la cuenta regresiva llegara a cero, todo se detuvo. El submarino se iluminó de nuevo, los sistemas volvieron a funcionar y el Leviatán comenzó a ascender lentamente hacia la superficie. Miré al capitán, incrédulo, pero no dijo nada. Solo observó en silencio cómo el submarino emergía de las profundidades. Cuando finalmente llegamos a la superficie, nos encontramos en aguas desconocidas. No había barcos, ni aviones, ni señales de vida. Solo un vasto océano, interminable. Davis fue el primero en desaparecer. Un segundo de distracción, y cuando miré de nuevo, ya no estaba. Ahora solo quedamos el capitán y yo. Pero algo me dice que no por mucho tiempo. El Triángulo de las Bermudas nos ha dejado vivir, por ahora. Pero sé que nunca escaparemos realmente. Algo nos sigue, algo que no pertenece a este mundo. Y tarde o temprano, vendrá por nosotros también. La isla oculta. El viento azotaba con fuerza la cubierta del barco mientras atravesábamos una tormenta inesperada. El Triángulo de las Bermudas tenía fama de ser traicionero, pero nadie del equipo se había imaginado algo tan feroz. Las olas golpeaban el casco como si quisieran desgarrarlo. Cada uno de nosotros, tensos y aferrados a cualquier cosa que pudiera mantenernos de pie, intercambiaba miradas de preocupación. Lo que había empezado como una misión científica de rutina para estudiar las anomalías electromagnéticas en la región, se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla. Recuerdo que me encontraba en la sala de mapas, tratando de descifrar cómo habíamos sido desviados tanto de nuestra ruta. Los instrumentos habían dejado de funcionar correctamente horas antes, y aunque nuestro capitán insistía en que todo estaba bajo control, la tensión en su rostro decía lo contrario. Cuando salí a la cubierta para respirar aire, vi algo que me dejó helado. A través de la niebla y la lluvia, una masa de tierra se vislumbraba en el horizonte. ¿Eso es una isla?, pregunté en voz alta, pero nadie me respondió. No podía ser. Estábamos en una zona que había sido explorada miles de veces, y no había registros de ninguna isla en ese lugar. Aún así, ahí estaba, elevándose desde el mar con una presencia imponente, envuelta en una neblina que parecía imposible de penetrar. El capitán también la vio, y antes de que pudiera decir nada, ordenó que nos acercáramos. La tormenta, de repente, comenzó a amainar, y las aguas se calmaron como si la isla misma hubiera ahuyentado el mal clima. Algo en mi interior me decía que era una mala idea, que debíamos alejarnos de allí lo antes posible, pero la curiosidad, como siempre, venció al miedo. Cuando llegamos a la costa, no había señal de vida.
La isla era una mezcla de rocas escarpadas y una espesa vegetación que parecía haber permanecido intocada durante siglos. Los árboles, altos y retorcidos, creaban sombras extrañas bajo el cielo gris. Algo en el aire hacía que todo se sintiera sofocante, como si el mismo espacio que ocupábamos estuviera vivo, observándonos. Decidimos desembarcar, un grupo de 6, armados con nuestras herramientas de exploración y una buena dosis de escepticismo. Sabíamos que el Triángulo de las Bermudas era un lugar lleno de historias, pero éramos científicos. No había espacio para supersticiones ni mitos. Sin embargo, mientras avanzábamos por la densa selva, una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en todos nosotros. No me gusta esto, dijo Amelie, una de las geólogas del equipo, mientras examinaba el suelo. Esta tierra es demasiado antigua. Algo aquí no encaja. Seguí su mirada y me di cuenta de que tenía razón. La vegetación era demasiado densa, pero no había signos de vida animal. Ni siquiera insectos. Era como si la isla estuviera congelada en un tiempo diferente, atrapada en un estado que no debería existir. Mientras nos adentrábamos más en la isla, encontramos algo que ninguno de nosotros esperaba, una estructura. Era una ruina antigua, cubierta de musgo y enredaderas, pero claramente construida por manos humanas, o al menos algo muy parecido a lo humano. Los muros de piedra estaban grabados con símbolos que no reconocíamos, y en el centro, una gran puerta de piedra parecía invitar a ser abierta. «Esto no tiene sentido», murmuró Jackson, el arqueólogo del equipo. «No hay registro de civilización alguna en esta región, mucho menos algo tan elaborado». Nos acercamos con cautela, pero antes de que pudiéramos inspeccionar la puerta, una voz rompió el silencio. Era el capitán, que había decidido quedarse cerca de la costa para asegurarse de que el barco estuviera seguro. Su voz sonaba agitada a través de la radio. «Tienen que regresar. Algo está mal. Muy mal». La interferencia en la señal hizo difícil entender completamente lo que decía, pero el tono de su voz era claro, había pánico. «¿Qué está pasando?», pregunté, apretando el botón del transmisor. Hubo una pausa, y luego la voz del capitán volvió, más tenue, como si algo lo estuviera alejando. «La tripulación, están desapareciendo. No sé cómo explicarlo. No hay cuerpos, solo sombras». La radio se apagó, dejando un silencio pesado entre nosotros. El terror comenzó a afianzarse en cada uno de los rostros del equipo. Decidimos volver al barco lo antes posible, pero cuando nos dimos la vuelta para regresar, la selva que habíamos atravesado parecía haber cambiado. Los árboles se alzaban más altos, las sombras eran más profundas y el camino que habíamos tomado se había desvanecido. Intentamos orientarnos con nuestros GPS y brújulas, pero, como antes, los instrumentos fallaban. Estábamos atrapados. «Esto es imposible», dijo Jackson, golpeando su brújula contra una roca. «No hay forma de que todo esto sea natural». Caminamos durante horas, sin dirección, sintiendo cómo la isla jugaba con nosotros. Cada vez que pensábamos que estábamos más cerca de la costa, terminábamos en un lugar diferente. Era como si la misma tierra estuviera moviéndose bajo nuestros pies, reorganizándose para mantenernos dentro. Y entonces comenzaron las desapariciones. Emily fue la primera en desaparecer. Estaba a solo unos pasos de mí, examinando una formación rocosa, cuando de repente dejó de responder. Corrí hacia donde había estado, pero no había rastro de ella. Ningún sonido, ninguna señal de lucha. Solo el vacío. Luego fue Jackson. Nos habíamos detenido para tratar de pensar en un plan, pero cuando me volví hacia él, ya no estaba. No escuché sus pasos, ni siquiera un grito. Simplemente se desvaneció. La isla nos estaba cazando, uno por uno. Cada vez que alguien desaparecía, sentía que la isla misma se hacía más pesada, como si estuviera alimentándose de nosotros, tomando algo más que nuestras vidas. A medida que mi equipo se reducía, comencé a ver cosas. Sombras que se movían entre los árboles, figuras que parecían observarnos desde la distancia, pero cuando intentaba enfocarlas, desaparecían. Finalmente, solo quedábamos el capitán y yo. Habíamos logrado reunirnos cerca de la costa, aunque no teníamos ni idea de cómo habíamos llegado allí. El barco seguía anclado en la bahía, pero no había rastro de la tripulación. El capitán se veía agotado, con el rostro demacrado y los ojos llenos de una mezcla de terror y resignación. «Esto no es una isla», dijo, mirando fijamente hacia el horizonte.
Es una trampa. Y nosotros hemos caído en ella. Sabía que tenía razón. Ya no se trataba de salir con vida. Sabía que la isla no nos dejaría ir. Sentía su poder, una fuerza antigua, casi primitiva, que nos mantenía atrapados como ratones en una jaula. Decidimos intentar algo desesperado, abordar el barco y alejarnos lo más posible de la isla. Mientras nos subíamos al bote, el aire se volvió más pesado y una neblina espesa comenzó a envolver la costa. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible nos estuviera reteniendo. Cuando arrancamos el motor, el barco comenzó a moverse lentamente, alejándose de la isla. Por un breve momento, pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos escapar. Pero entonces lo vi. En el horizonte, una figura se alzaba desde el agua. No era humana, ni animal. Era una silueta imposible de describir, algo que desafiaba toda lógica, una manifestación de la propia isla. Se movía hacia nosotros, implacable, y con cada segundo que pasaba, sentía que algo dentro de mí se apagaba, como si la esperanza misma estuviera siendo devorada. No vamos a salir de aquí, ¿verdad? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El capitán solo asintió, con los ojos fijos en la monstruosidad que se acercaba. Sabía que estaba pensando lo mismo que yo, la isla no era solo un lugar. Era algo vivo, algo que había estado esperando a que llegáramos. El motor del barco comenzó a fallar y pronto nos quedamos a la deriva. La neblina se cerró a nuestro alrededor y el monstruo, la isla, nos rodeó. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba solo. El barco estaba vacío y la costa de la isla era lo único visible en el horizonte. Pero ya no sentía miedo. Solo una calma inquietante, como si hubiera aceptado mi destino. La isla había ganado. Y yo era su prisionero para siempre. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.